Bendiciones, qué bueno que estamos aquí. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos estado hablando específicamente acerca de las doctrinas básicas del Evangelio y estamos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios. Por eso, en el día de hoy, si usted quiere ver las enseñanzas anteriores, puede visitar nuestra página, nuestro canal en YouTube, en Edificadores de Naciones, y ahí están las enseñanzas anteriores. Y hoy quiero continuar estudiando la palabra de Dios acerca de lo que hemos estado hablando acerca de Dios. La palabra, hemos dicho que Dios es uno, y hemos estado hablando que Dios en esencia es uno. Y lo más que hemos recalcado es que para poder entender a Dios, Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y para poder entender a Dios, yo voy a tener que permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él revele a mi corazón lo que Él es. Nadie puede conocer a Dios. Nadie puede entender a Dios si Dios mismo no se da a conocer. Y lo más lindo de todo esto es que Dios se quiere dar a conocer. Desde la creación, y usted va a ver por qué ahorita Dios se quiere dar a conocer, por qué Dios quiere darse a conocer y por qué Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver algo acerca de la identidad de Dios. ¿Cómo Dios se da a conocer? Para poder dar nosotros conocer a Dios tenemos que entender cuál es su identidad. Y una de las cosas que hemos hablado anteriormente fue la parte número 1, ¿no? Acerca de que Dios está vivo. Y eso usted lo puede ver en la lección de la semana anterior, de que Dios está vivo. Y no solamente Dios está vivo, sino que Dios es personal y Dios es espíritu. O sea que para yo poder entender la identidad de Dios, voy a tener que entender estas tres cosas: que Dios está vivo, que ya lo hicimos, ya lo hablamos, y hoy vamos a hablar de que Dios es personal y que Dios es espíritu. Ahora, Dios es personal. ¿Cómo yo puedo entender a Dios? De la única manera que yo puedo entender a una persona es si yo me relaciono con esa persona, ¿correcto? O sea, yo no puedo decir que conozco, por ejemplo, yo sé quién es el presidente de esta nación, pero yo no lo conozco. Sé cosas acerca de él porque salen los periódicos, las noticias, leemos, pero yo no puedo decir que lo conozco porque yo nunca he tenido una relación personal con él. Entonces usted puede saber de alguien, una cosa es saber de alguien, una cosa es conocer a alguien. Mucha gente dice, no, yo conozco a fulano. No, tú sabes quién es esa persona, porque le conoce el nombre, es una persona pública, pero de ahí a conocer son dos cosas totalmente diferentes. Por eso Dios es personal. ¿Por qué? Porque Dios se quiere dar a conocer. ¿Y cómo Dios se da a conocer? Nosotros tenemos que entender que Dios se da a conocer cuando Dios como persona se revela en nuestras vidas. Ahora, por eso, Él desea ser conocido por nombres personales. Por eso la Biblia nos habla de una manera bien tremenda acerca de cómo Dios, a través de nombres personales, se da a conocer. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Me gustaría que leyéramos en el capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice cuál es el nombre de él. Bien interesante, ¿no? Porque si tú vas a conocer a alguien personalmente, ¿qué es lo primero que tienes que saber? El nombre. Entonces Dios, mire cómo es Dios. Dios lo primero que hizo cuando escogió a la nación de Israel, porque la nación de Israel es su pueblo, es la nación que Él escogió, fue el pueblo que Él eligió, para darse a conocer.
Y miren, lo primero es una observación que estoy haciendo. Es importante hacer observaciones gramaticales. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Antes de sacarlo de la esclavitud, se le apareció al libertador y le dijo, yo soy, y se introdujo con un nombre. ¿Por qué eso es importante? Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Porque Dios se le introdujo a él con un nombre. Está ahí en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Miren lo que dice acá. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy. Ahí, si podemos hacer una declaración inmediatamente en cuanto a la identidad de Dios como persona, Dios se introduce personalmente. Yo soy. Eso es muy importante porque Dios lo que hizo fue que se introdujo personalmente al pueblo. Dijo, yo soy, ¿qué dice acá? Yo soy, me envió a vosotros. O sea, él iba a decir, ¿qué le voy a decir a los israelitas cuando digan quién te envió? Dice, dile que yo soy, me envió. Verso 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿ve esa palabra Jehová? Es la palabra Yahweh. Así se pronuncia, ¿no? Yahweh. Y cuando usted lo ve en el original, en el hebreo, en el hebreo no hay vocales. Por eso está ahí, ¿no? Yahweh. Dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, como Él se me recordará por todos los siglos. Ahora, qué tremendo es esto. Dice Dios, me van a recordar por este nombre. Entonces, Dios se quiere dar a conocer. ¿Cómo Dios se da a conocer? Él se introduce personalmente. ¿Cómo se introduce personalmente? Presentándose Él mismo. Dile que yo soy Jehová, Yahweh, el que te envió. Así será recordado mi nombre por siglos. Han pasado muchos siglos y todavía a Dios se le llama Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová sanador, Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová mi bandera, Jehová el Shaddai, Jehová el sustentador. O sea, cuando usted está viendo, Dios se revela como Jehová y se le pone un nombre al lado. Es como poner yo soy y le pone una raya. Yo soy tu suplidor, yo soy tu sanador, yo soy tu consolador, yo soy tu padre. O sea, la manera de conocer a Dios, dice Dios, me voy a dar un nombre que usted le puede poner una raya y ser Dios, lo que realmente nosotros necesitamos para realmente tener una relación íntima y personal con Él. Ahora, esa palabra, cuando usted lee Jehová, es muy importante que usted pueda, porque quiero tomar estas clases y no simplemente hacer un conocimiento, sino una aplicación también. Cada vez que usted lee Jehová, la palabra Jehová en la Biblia aparece 6.833 veces en el Antiguo Testamento. Eso es muchas veces. 6.833. Cada vez que la palabra dice Jehová, lo que está declarando que Él es Señor. Esa palabra Yahweh es Señor. Entonces cuando dice Jehová de los ejércitos, lo que está diciendo, Él es el Señor de los ejércitos. Él es el dueño de los ejércitos. Jehová el sustentador. Jehová es el dueño de la provisión. Él es el Señor. Hay una tremenda enseñanza de que si vamos a conocer a Dios hay que conocerlo personalmente. ¿Y qué fue lo que Dios dice? Mi nombre es yo soy. Me conocerán como Yahweh. Me conocerán como el Señor, como el dueño, como el soberano
de todas las cosas. Si usted se fija, viendo ya en otros pasajes de las Escrituras, Dios se da a conocer por diferentes nombres o diferentes formas. Ahora, lo voy a pasar de una manera un poquito más rápida para que puedan ver acá. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 12, verso 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era que vuestro rey. O sea, ¿cómo Dios se conoce también? Dios se conoce como rey. Y usted sabe que Dios usa muchos nombres. En el Salmo, por ejemplo, 80, verso 1, dice, en el libro de Jueces, capítulo 11, verso 27, ¿qué dice? Habla, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el ¿qué? El juez. Allí era como, no, yo soy el Señor, yo soy el Yahweh, yo soy el rey, aquí yo soy el juez. Mire cómo dice en el Salmo 80, verso 1, dice, oh pastor de Israel, refiriéndose a Dios, escucha tú que me pastoreas como a ovejas, a José, que está entre querubines, resplandece. Aquí Dios se manifiesta como pastor. Entonces, ¿cuál es la identidad de Dios? Dios está revelando con su nombre su identidad. ¿Qué es Dios? Dios es Señor, Dios es Rey, Dios es juez, Dios es ¿qué? Pastor. Mire lo que dice en Jeremías, es increíble. Dios es también un marido. Es un consuelo para la que no se han casado. Diga, Jehová es mi marido. Aleluya, dígalo. Sí, eso quiere decir que Él te va a conseguir un marido, porque Él es, yo soy tu marido. Ay, muchos me miran así como, si usted está soltera, usted tiene que estar gritando, porque Jehová es su marido. Eso quiere decir que Dios le va a conseguir un marido. Diga amén. Mira, santo Dios. Dice Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un ¿qué? Un marido para ellos, dice Jehová. Qué tremendo. Dios revelándose, Dios dándose a conocer. Ahí lo vemos, ahí está la identidad de Dios. Dios es marido, Dios es juez, Dios es rey, Dios es Señor. Dios comienza a revelarse. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelar su identidad para que nosotros lo podamos conocer ¿qué? Personalmente. Ahora, esas designaciones, las designaciones personales de Dios no son para acomodarlo a nuestro entendimiento humano, aunque sí nos ayudan. Déjeme por lo menos hacer una aclaración. No, el que yo pueda decir que Dios es mi marido, yo puedo entender, ¿no? En parte, ¿no? Porque yo estoy casado, yo soy marido de una mujer. El entender que diga Dios, yo soy tu proveedor, o yo soy juez, yo soy rey. Entonces nos da cierto entendimiento. Esas designaciones, no personales, no, cuando habla de marido ya y habla de otra forma, habla de padre, por ejemplo, en la palabra de Dios, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay designaciones de Dios que son muy personales, que ya no es tanto un juez o un rey, sino marido, pastor, padre. No vienen simplemente para acomodar nuestro entendimiento humano. Claro, porque aunque nos podemos relacionar humanamente con esos designios, sino para declarar que Él es realmente personal. Para mí, para eso viene esa declaración. Dios se revela de esa manera con esos designios y con esas declaraciones para darnos a entender que realmente Dios es personal. Ahora, la designación climática, ¿no? O la más elevada que yo podemos decir, sin embargo,
es el de Padre, un término intensamente personal. Por esta razón, el pueblo de Dios es visto como sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Qué tremendo. Dios nos hace mirar varias cosas para que podamos entender cómo es Él y cómo Él se da a conocer en nuestras vidas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8. Hay una tremenda enseñanza en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, acerca de cómo Dios se da a conocer a nuestras vidas. Mire lo que dice el verso 7 al 12. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del pacto antiguo, Hebreos capítulo 8, verso 7, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, para el nuevo pacto. Porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por la cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a conocer? El próximo versículo es bien clave. ¿Por qué? Porque seré propicio de sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un conocimiento personal de Dios? Porque Dios va a perdonar los pecados individualmente de cada persona. Eso es para decir un gloria a Dios. Amén. Mi relación con Dios, mi conocimiento de Dios, es porque Dios va a ser propicio. Dios va a tener misericordia. Dios va a perdonar mis pecados. Así que Dios, diga conmigo, Dios es un Dios personal. La diversidad de estas designaciones sirven para declarar que Dios es totalmente personal y que ningún nombre o título puede ser suficiente. Por eso hacemos esta declaración en esta noche. Cualquier visión de Dios como impersonal o no personal es una distorsión. Eso es muy claro. O sea, cuando Dios no se presenta de una manera personal, es una distorsión. Por eso es importante, cuando nosotros compartimos el evangelio con la gente, ¿qué tenemos que hacerle? Tratar de hacerle entender que lo que Dios quiere es tener una relación personal con la persona. No es que Dios está preocupado. Claro, Dios se preocupa por todo, por su creación, por el mundo, por el clima, por lo que está pasando, por los negocios. Dios se ocupa de todo, Dios está consciente de todo. Pero lo más importante es que Dios quiere tener una relación personal con la persona. Entonces, cuando miramos a Dios y lo miramos no personal, lo distorsionamos. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Eso es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué Dios quiere tener una relación personal con nosotros? Porque esa relación personal con nosotros es lo que nos hace intimidar con Él. Si yo tengo un Dios que, bueno, se preocupa por aquello, por todo lo demás, y es todo fuera de lo personal, ¿para qué yo tengo que tener una relación íntima con Él? Pero Dios quiere una relación íntima con su creación, con lo que Él creó, y para eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él se tiene que revelar como persona, Él se tiene que revelar
No, personalmente, para que nosotros lo podamos entender personalmente y podamos entender que Dios quiere una relación con nosotros. Amén. Vaya conmigo a Isaías 59, verso 1, y lo vamos a leer ahorita, pero quiero que veamos algo acerca de cómo Dios se manifiesta y cómo Dios se revela a nuestras vidas. Aquí hay una terminología que le voy a introducir, y es lo que nosotros conocemos como antropomorfismo. Antropos es humano, morfi, figura o forma. Es la expresión humana en forma, de algo. Por eso le llamamos antropomorfismo en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? No solamente la Biblia nos describe a Dios como Él piensa, cómo Él se siente, cuál es su voluntad, sino también como la Biblia describe a Dios en diferentes actividades humanas. Él se ríe, ¿no? Dios se enoja, Dios se goza, Dios se entristece. Todas actividades humanas, pero también la Biblia se refiere a su cara, a su brazo, aún a su espalda. Entonces Dios toma, y ahorita vamos a explicar algo bien profundo, porque aunque Dios dice que no, habla de un brazo, habla de su cara, pero dice la Biblia que Dios es espíritu. Entonces, y vamos a hablar ahorita de a qué se refiere esa forma, por qué Dios se refiere con esa forma. Y yo creo que una de las razones por la cual Dios se refiere a esas formas, aunque Dios no es materia, Dios es espíritu, pero tiene una forma, o sea, yo creo que Dios tiene ojos, no tal vez un ojo como los míos, pero tiene ojos. Porque la Biblia dice Dios que tiene mano. Dice que los ojos ¿qué hace? Están recorriendo toda la tierra buscando ¿a qué? Corazones perfectos. ¿A corazones perfectos? No, a corazones humillados. Porque el corazón perfecto es el corazón que se humilla. Dice, ¿qué dice ahí en Isaías? Ahí está usted conmigo, en Isaías 59, verso 1. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová. Esa mano es la palabra brazo. En el griego, en el original, en el hebreo, es brazo. En inglés habla de arms, habla de brazo. He aquí que no se ha cortado ¿qué? La mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Así que Dios tiene oído, Dios tiene brazo. Cuando Moisés le dijo, yo quiero que tú vayas conmigo, y dice el Señor, voy a ir contigo, pero dijo, quiero que haga algo más, quiero que me muestre tu gloria. Dice Dios, ¿qué le dijo Dios? Usted puede apuntar eso y leerlo en su casa en Éxodo capítulo 33, verso del 18 al 20. Le voy a parafrasear. ¿Qué le dijo Dios? Ningún hombre ha visto mi rostro y pueda quedar vivo. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a enseñarte mi espalda. Y eso es bien importante porque Dios le enseñó una porción de lo que él era a Moisés. Eso es tremendo. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como antropos, humano o figura humana. No, es la palabra morfi. Antropos, humano, morfi, figura. Es la figura humana, cómo Dios se revela, cómo Dios da su identidad, revelando parte del cuerpo humano para él darse a conocer. ¿Cómo lo hace? Mi brazo no se ha cortado, mi oído no se ha agraviado. O sea, mis oídos todavía están buenos, yo puedo oír las oraciones de mi pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo Dios se da a conocer? Dice Dios, mi brazo todavía está fuerte, yo te puedo levantar. Mis oídos todavía pueden oír. Qué tremendo. Y por eso Dios usa formas humanas para darnos a entender de que Dios es un Dios real.
En primer lugar, Dios, a pesar de ser espíritu, no es sin forma. Que dije, en primer lugar, a pesar de ser espíritu, no es sin forma. Esto es bien importante, porque ¿cómo yo puedo entender esto? Dios es espíritu, pero el espíritu no es algo que no tiene forma. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, yo no puedo, Dios es espíritu, aunque yo no lo veo tal vez en mi dimensión natural, y aunque yo no lo pueda palpar, porque Dios es espíritu, no quiere decir que Dios no tenga forma. Dios tiene forma, Dios tiene pie, Dios tiene manos, Dios tiene ojos, Dios tiene oídos, no, me imagino que es una dimensión totalmente diferente, pero hay algo bien poderoso, lo vamos a leer todos juntos ahorita, porque en Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, dice que Dios va a descender del cielo y dice, y todos veremos su cara, todos veremos su rostro, aleluya. Un día vamos a conocer a Dios como Él es. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Me adelanté, pero en mi espíritu no. Todos le vamos a conocer, todos vamos a ver a Dios. Así que, en primer lugar, aunque Dios no tiene ese espíritu, no quiere decir que Dios no tenga forma. Ya que esto significaría un caos. Si Dios no tuviera forma, fuera un caos, una desorganización y una anarquía. Porque imagínense, si Dios lo llena todo y entonces es todo como espíritu, por ejemplo, como si fuera, usted se imaginara algo espiritual, como si fuera un humo, como un incienso, así, eso es Dios, como una espuma. No, Dios tiene forma. Lo que pasa es que esa forma es espiritual. Por eso Él nos hizo a su imagen y a su. Si Dios hablaba, cuando estaba declarando la creación, ¿qué quiere decir eso? Tiene que tener una boca, ¿no? ¿Cómo habla? Nosotros somos una miniatura del reflejo espiritual y de la forma de Dios materializada en carne. No somos dioses, pero somos a imagen de Dios. Tenemos la habilidad de hablar, tenemos la habilidad de pensar, tenemos la habilidad de hacer muchas cosas que Dios hace. Amén. Ahora, mire lo que dice acá en Números capítulo 12, verso 8. Cuando está hablando acerca, ¿no?, de cómo Dios hablaba con Moisés. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Qué tremendo. Eso es lo que Dios hacía con Moisés. Dios hablaba con él, ¿qué? Cara a cara. O sea, me imagino que, Moisés le dijo que le enseñara su gloria. Dice, bueno, ninguno ha visto la cara de Dios, pero aquí está refiriendo que esa comunión era tan personal, era cara a cara. Él estaba viendo a Dios. Por eso, cuando Moisés bajó del monte, ¿cómo bajó su rostro? Dice que estaba radiante, estaba iluminado. ¿Por qué? Porque estaba hablando con Dios. ¿Cuántos quieren ser más bonitos? Pásese más tiempo en oración. Para que su rostro se le cambie. Ahora, en segundo lugar, las frecuentes referencias a los rasgos físicos, cuando se refiere a Dios, son expresiones vivas de la Biblia de que Dios es personal. Eso es bien importante. Eso es lo que nos da a nosotros a entender esos rasgos físicos. Acuérdense que dijimos que como yo siendo finito y Dios infinito, yo puedo conocer a Dios. Dios tiene que mostrarse. ¿Y cómo Dios se ha mostrado? Dios se ha mostrado personalmente. ¿Y cómo se ha mostrado? Dándonos cosas personales de los seres humanos y ahora rasgos físicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender de quién es Dios. Sobre este último punto, los escritores de la Biblia saben muy bien que Dios no tiene un cuerpo literal. ¿Correcto?
pero también atestiguan que Dios es totalmente personal. Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Mire lo que dice acá. Puesto que Dios se ha encarnado a sí mismo. ¿Qué fue lo que Dios hizo en Jesús? Dios se encarnó. Dios se metió en un vaso, en un cuerpo. Puesto que Dios se ha encarnado a sí mismo en la persona de Cristo, esto afirma que la realidad personal es la verdadera expresión del ser divino. Eso es muy importante entender, porque si Dios se encarnó, ¿para qué Dios se encarnó? Simplemente, no, Dios se encarnó porque Dios quería revelarnos quién es Él. Y lo hizo a través de un hombre. Miren lo que dice acá. Dios no viene al hombre principalmente a través de la voz de Cristo, ni siquiera a través de sus acciones, a través de los milagros que Él hizo, sino a través de la totalidad de su persona. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, lo que Dios quiso hacer no es simplemente, claro, lo que Él hablaba y lo que Él hacía, ¿qué hacía? Manifestaba o daba a conocer al Padre. Pero era la totalidad de lo que Él es. Era la totalidad de su persona. Era Dios con nosotros. Es Emmanuel. Aleluya. Dios con nosotros. Y mire ahora que Dios es. ¿Dónde está Dios ahora? Lo mismo. Emmanuel. Dios con nosotros. Dios está en nosotros. Ahora Él habita en nosotros a través de su Espíritu. Qué tremendo. Ese es el punto final. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere darse a conocer a través de ¿qué? A través de a través de Jesús, a través de la persona de Jesús. Por ejemplo, el nombre del Padre, por ejemplo, no es una proyección imaginaria por la que las personas tratan de hacer que Dios sea humano. O sea, Dios no te dice yo soy tu padre para que tú te puedas imaginar. Más bien, el nombre del Padre es el que nos capacita y permite que seamos llamados padres y poder establecer familias en la tierra. Por eso la palabra dice en Efesios, yo estuve hablando mucho de eso, que toda la familia que están en los cielos y en la tierra llevan el nombre de Dios. Entonces, el que Dios sea padre no es para que yo lo pueda simplemente visualizar como, Él es mi padre. Claro, eso es importante, eso es correcto. No estoy diciendo que eso no sea verdad, pero trasciende más allá. Es para darnos a nosotros la identidad y darnos la capacidad de nosotros podernos relacionar con Dios. Más allá de que Él sea Dios, sino que Él es mi Padre, Él está en mi corazón, Él se ha revelado, Él es personal, Él toma cuidado de mí y su identidad me da la capacidad de yo poder tener la identidad correcta para ser la mujer y el hombre de Dios sobre la tierra. Aleluya. Finalmente, Dios es personal en que el aspecto central de su carácter, esto es bien poderoso, quiero que todo el mundo lo lea conmigo ahí o lo pueda ver. Finalmente, Dios es personal en que el aspecto central de su carácter es ¿qué? Es el amor. ¿Dios es qué? Ahora usted puede, por eso yo corrijo a la gente acá en Estados Unidos, porque la gente, I love that car. I love that house. Tú no amas una casa, tú no amas un carro. Son objetos, tú te gusta o te fascina, lo que sea. Pero tú amas a la persona. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir de nuestro lenguaje. Usted no ama cualquier cosa. Usted ama a Dios y ama a aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios, al hombre. Usted no ama una silla ni ama el púlpito. Yo amo este púlpito. No, yo amo ¿a quién? Yo amo a la persona. Yo amo a alguien que es. Entonces, limpie su vocabulario. Aunque sea común aquí en América decir que yo amo cualquier cosa.
La gente ama hasta un helado. Oh, I love this ice cream. What? ¿Cuánto? Eso no hace sentido. Por eso dice aquí, finalmente Dios es personal en que el aspecto central de su carácter, si vamos a hablar algo del carácter de Dios es amor. Y el que ama completamente es totalmente personal. Dado que Dios es amor, ¿Él es qué? Él es una persona. Ahí yo sé, ¿cómo yo sé que Dios es persona? Porque Dios es amor. Déjeme decirle esto. Entender a Dios como persona, como personal, es importante en un mundo donde la existencia humana es cada vez más despersonalizada. ¿Qué es lo que el mundo quiere hacer? Que tú vivas una vida no personal. Ahora la gente hasta se casa por la internet. Y se encuentran un día y después se casaron. Right? La gente, ayer salió un reportaje en Univisión, no sé si lo vieron en la noticia. Cogieron un grupo de muchachos de una universidad y le quitaron por 24 horas todos los celulares. Y lo dejaron solo. Entonces la gente le comenzaron a hacer entrevistas a los muchachos. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo te sentías? Tú sabes, y era como weird, ¿no? Era como raro, se sentían raros. ¿Por qué? Porque no tenían esa herramienta tan impersonal que a veces hacen los teléfonos. La gente quiere comer y tú estás hablando con ellos. Y yo a veces lo hacía, yo dejaba mi teléfono y comía, pero este año, 2015, yo tomé una decisión. Yo cuando estoy comiendo en mi casa, ya mi esposa, yo pongo el teléfono, lo dejo arriba, lo apago, el que me llamó, quien sea, yo estoy comiendo. ¿Por qué? Porque quiero compartir. Entonces a veces usted está comiendo y tú ves a la gente mandando texto y mandando esto. Toda esta tecnología lo que hace es hacernos menos personal. Y eso tiene un objetivo. Y el objetivo es que tú no sepas cómo relacionarte con los demás. Y si tú no sabes cómo relacionarte con los demás, no te vas a poder relacionar con Dios, que es un Dios personal. Diga amén. Eso es muy importante. Tenemos que mantener el toque. Tenemos que mantener el toque, santo Dios, personal. Diga conmigo, Dios es espíritu. O sea, ¿cómo podemos conocer la identidad de Dios? Entendiendo que Dios es espíritu. Ahora, voy a ir rapidito porque quiero terminar esta parte. Dice, el único, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio sempiterno. Amén. ¿A quién? Al inmortal, al único Dios vivo y verdadero. Dios es espíritu. El espíritu no es la sustancia de Dios. Mire bien lo que estoy diciendo. Porque espíritu no es sustancia o materia, sino la realidad de Dios. Dios es ¿qué? Espíritu. O sea, eso es porque eso no es la sustancia de Dios, porque Dios es espíritu y el espíritu no tiene sustancia. Mira lo que dice en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, neuma. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como tal, Él es incorpóreo, no corporal, no tiene ningún cuerpo corporal. Y eso es lo que es Dios. Dios es sin cuerpo. Dios es espíritu. Por eso en Lucas capítulo 24, verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Jesucristo estaba definiendo que un espíritu no tiene que ni carne ni hueso. Como veis que yo tengo, o sea, Jesús lo que estaba diciendo, esto que resucitó no es un fantasma, lo que resucitó es un cuerpo, porque si fuera espíritu no tuviera ni carne ni huesos. Entonces él estaba definiendo lo que es espíritu. Espíritu no tiene carne ni hueso. No es materia, no es sustancia. Aunque tiene forma. Como que un poquito, wow. Como es algo que no se ve, que no tiene materia, tiene forma.
Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Ya que Dios es incorpóreo, su ser es también simple, indivisible y no compuesto en partes. Esto es bien importante, este concepto, lo que estoy diciendo. Como Dios no tiene un cuerpo y Dios es espíritu, Dios es simple, indivisible, porque Dios es espíritu y el espíritu tiene una forma. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está dividido en partes. O sea, Dios es todo es una sola pieza, ¿no? Pudiéramos decirle. Él es Dios, no es que tiene una parte aquí, una parte allá, no. Aunque sí vamos a hablar de la Trinidad después, porque por eso es importante que estas enseñanzas nosotros las podamos seguir sistemáticamente, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a explicar eso? Se lo vamos a explicar después. Por eso es importante entender que Dios no está dividido. Dice aquí en Éxodo capítulo 33, verso 20, dijo más, no podrás ver mis rostros porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero en Apocalipsis le voy a decir lo que dijo el último versículo. Dice cuando Dios vuelva y el Cordero establezca su trono y todo se establezca, en Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 4. Mire lo que dice el último verso. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. A Dios lo vamos a conocer. Dios se va a dar a conocer. Le vamos a ver el rostro a Dios. Aleluya. ¿Cuánto esperan ese día? Dice, Dios como espíritu es Dios en funciones. El espíritu es totalmente dinámico. El espíritu no es algo estático. Dios siempre está en movimiento. Su hablar es uno con los hechos. Él es la palabra en acción. El acto de la creación es Dios en acción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios dice algo, no primero, Él no dice una cosa y después pasa. Es cuando Él lo está diciendo, está pasando. Ay, Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor. Cuando Él habla, si Dios estuviera aquí esta noche y dice, hoy domingo, pero hoy es miércoles, ¿usted sabe qué pasaría? Se altera el calendario. Lo que Él dice, cuando le está diciendo, está pasando al mismo tiempo. Aleluya. Por eso usted quiere una palabra de Dios sobre su vida, porque cuando la palabra viene, la acción de Dios, porque Dios es ¿qué? Espíritu. Y cuando Él habla, aleluya, se manifiesta lo de Él en el nombre de Jesús. La identidad de Dios no está en lo que Él creó. Es decir, que si Dios no hubiera creado nada, por ejemplo, Él como quiere es Dios. Su identidad no está porque Él hizo los cielos y la tierra. Tal perspectiva haría la realidad de Dios dependiente a la totalidad de sus hechos. Pero si revertimos el pensamiento, no es que Dios, pues no es que actuar es Dios, sino que Dios es acto, Dios actúa. Y cuando Él habla, como Él es espíritu, lo que Él dice tiene movimiento. Por eso su palabra, dice la palabra de Dios, nunca se quedará vacía. Cuando Él la envía, la palabra tiene un movimiento en el nombre de Jesús. Y esta noche, al tú oír esta palabra, lo que me está oyendo, esa palabra está produciendo algo en nosotros. Dios es espíritu, Dios es verdad, Dios es, aleluya, en su esencia es espíritu. Y cada vez que Dios habla, actúa. Y cuando actúa, todo viene en movimiento y todo se manifiesta. Por eso la palabra es uno con los hechos y las acciones. Y por último quiero decir esto, porque esto es bien importante y creo que es la aplicación de lo que queremos establecer en este día. Dios como espíritu es libre. Dígalo conmigo, Dios como espíritu es libre. O sea, Dios no está estático. Dios es dinámico. Dios está en un movimiento. Dios es espíritu. Y por eso
mire lo que dice acá. Usted conoce las escrituras cuando dice el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de la libertad. Porque en Corintios dice, en Corintios capítulo 3, verso 17, no, segunda de Corintios dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Dígalo conmigo, allí hay ¿qué? ¿Qué debe haber en nuestros corazones? Libertad. Dios es Espíritu y se mueve libremente en el orden creado. Dios es libre en su relación con el hombre. El hombre no puede obligar a Dios a tomar una acción. No importa lo que usted le haga, le diga, lo que Dios hizo, su acto redentivo, Él lo hizo porque Él quiso, por su propia voluntad. La gracia es la gracia que es gratis. Pero Dios nunca actuará diferente a lo que Él es. Dios es ¿qué? Dios es amor. Entonces Dios no puede hacer algo fuera del amor. Wow. O sea, Dios no puede separar lo que Él es, su carácter, de lo que Él hace. Por eso alguien que está aquí me mandó un email esta mañana y fue muy bueno porque me hizo reflexionar un poquito lo que estaba diciendo, ¿no? Porque hay personas que dicen, por ejemplo, ok, Dios puede mandar una enfermedad. La gente puede, oh no, esa enfermedad te la mandó Dios para su propósito. ¿Cómo es eso? El propósito de Dios, ¿cuál fue en la cruz? Por sus llagas fuimos ¿qué? Curados. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer el remedio para algo y después va a usar lo que Él mismo compró en la cruz para usarlo para un propósito para tu vida? Esa enfermedad no la envió Dios con un propósito. Si tú te enfermaste, Dios puede usar esa enfermedad para llevar a cabo su propósito, pero esa no fue la vía para Dios cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede actuar de lo que Él es. Dios es amor, Dios es santo, Dios es puro, Dios es el poseedor de todas las cosas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando Dios se manifiesta y Dios actúa libremente en nosotros, esa libertad debe de manifestar lo que Dios es en nosotros. Él es totalmente confiable, pero sus acciones no son coercivas, no son. Usted no le puede doblar el brazo a Dios. Señor, hazlo tú. Dios es Señor y es un Señor libre. Lo que Él hace, lo hace por su carácter, porque Él nos ama y Él nos creó y no nos va a dejar abandonado. Por eso dice la Biblia que si Dios es espíritu, debe ser ¿qué? Adorado en espíritu, y se debe servir ¿qué? En espíritu. Y con esto termino. Oiga bien lo que voy a decir. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? De libertad. Dios puede ser encarnado solo en aquellos que viven completamente libres. Lo voy a decir otra vez. Dios puede ser encarnado solo en aquellos que viven completamente libres. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres que Dios se mueva en tu vida, en tu corazón, ¿de qué debe haber? Debe haber, dígalo duro, ¿qué debe haber? Tú no puedes estar atado a nada. Porque Dios es ¿qué? Libre. ¿Cómo Dios va a vivir en un corazón? Por eso Dios tiene que venir, romper la maldición del pecado. Porque el pecado no tenía atado. Pero dice Dios, yo quiero morar en el corazón del hombre, pero yo soy espíritu. Y donde está el espíritu hay libertad. El espíritu es libre. ¿Cómo voy a entrar en el corazón del hombre si el hombre está atado? Lo tengo que hacer primeramente libre a través de mi sangre, de mi poder. ¿Para qué? Para luego entonces entrar y habitar en plenitud en el corazón de aquellos, aleluya, que han invocado y han recibido lo que yo voluntariamente hice sin coerción. Nadie me obligó, sino la redención y la salvación y el amor que manifesté en la cruz del Calvario para todos los seres humanos. ¿Tú quieres que se incremente la presencia de Dios en tu vida? Tienes que hacer algo.
tiene que ver todo lo que está en tu vida que no trae libertad. Tú tienes que hacer una evaluación. Esto no me da libertad. Esto me tiene atado. Esto me tiene... Porque si tú vas conquistando esas cosas, la plenitud de Dios incrementará en tu corazón. Porque Dios es espíritu y donde está el espíritu, allí hay libertad. Yo espero que tú entiendas lo que yo entendí hoy. Yo entendí algo tan poderoso que si yo puedo liberar mi alma de lo que sea y vivir para Dios, una vida libre, a Dios, lo voy a decir a lo bien latino, a Dios le encanta vivir en lugares donde hay libertad. Porque Él es ¿qué? Él es espíritu. Y si vamos a conocer a Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? En espíritu. Por eso tenemos que entrar en esa relación con Dios en el nombre de Jesús. Así que en este día te dejo con ese pensamiento. Continuamos la semana que viene hablando acerca de Dios, porque no podemos terminar en este día, pero vamos a orar y vamos a declarar esta palabra en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios se ha revelado a nuestras vidas? ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Dios es un Dios personal? Él es un Dios vivo, personal y es espíritu. Vamos a darle gracias a Dios por eso en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Y Padre, yo oro sobre todo aquello que nos están viendo a través de las cámaras. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que el conocimiento de Dios, la gracia de Dios, la gracia que se despertó un día en nosotros. Y Padre, yo declaro que esa gracia trae a nuestras vidas el conocimiento de aquel que hizo todas las cosas. Y Dios mío, nosotros te damos gracias porque tú eres un Dios vivo, esa es tu identidad, tú eres un Dios personal, tú no estás lejos, tú quieres revelarte, manifestarte a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios espíritu y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad y tú quieres traer libertad a nuestras vidas. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada vida que está aquí en este día, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto quieren que se incremente la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto quieren que la presencia de Dios se incremente en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio? Dale la libertad para que el Espíritu Jehová, el que se ha revelado como Yahweh, el Señor, el yo soy, venga y more libremente en tu corazón y se expanda la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, y que tú puedas entender y comprender que su carácter y su persona está basado en el amor, que el amor es la llave que abre la fe, que abre la esperanza y que abre los tesoros del cielo, porque Dios es personal y Él quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Así que te bendigo en este día, declaro el reino de Dios sobre tu vida y declaro que el favor y la misericordia de Dios expande en nosotros su conocimiento. Que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús.